Continuando con la jornada, hoy día estamos viendo diferentes temas, tanto de seguridad, y en esta oportunidad, a quien le habla, me corresponde hablar de lo que es la parte ambiental. Muy importante porque hoy en día es una de las megatendencias a nivel mundial, ¿no? El ver por el tema ambiental que las diferentes actividades, ya sean de industrias, de las personas, no generen un impacto significativo en el medio ambiente, porque es el ecosistema donde todos vivimos y necesitamos de él y sus recursos, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a ver es la identificación de aspectos e impactos ambientales, ¿no? Que es un poco, es como un estudio, una evaluación de cómo nosotros vamos a poder identificar aquellos aspectos que interactúan con el medio ambiente de las actividades que realizamos y qué impactos están teniendo con respecto al medio ambiente. Okay, quien le habla es José Luis Toribio, especialista en sistemas integrados de gestión, ya con más de 7 años viendo este tema, tanto de seguridad como medio ambiente, sistemas integrados, temas de certificación ISO, incluso 14001, y justamente esta norma es la que nos da el pie para poder empezar con la identificación de los aspectos e impactos ambientales, ¿no? Porque actualmente la legislación te dice ciertos requisitos que tú debes cumplir, pero no es tan claro con respecto a cómo debes identificar tus aspectos, cuándo es que un aspecto está en la actividad industrial o en la parte de las personas, diferentes actividades que realizamos, ¿no? Entonces hoy día un poco vamos a hablar de todo eso. Bien, ¿qué pueden ver en esta imagen? Por sus palabras, ¿qué identifican en esta imagen? Vamos. ¿Quién me dice? ¿Cómo? La exhibición de un árbol. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿A qué conclusión te podría traer esta imagen? Algo extraño. Algo extraño. Ya, es cierto. O sea, digamos que ese padre a ese niño le está explicando qué es un árbol, ¿no? Es un árbol extinto. ¿Un árbol extinto? ¿Sí? Están exhibiendo como algo Ajá. que un día fue. Claro, ¿no? O sea, va a haber un punto en nuestra historia de los seres humanos en que, porque no sabemos qué hacemos con nuestras actividades que realizamos, no sabemos qué impacto estamos generando, va a haber un punto en que ver un árbol va a estar en un museo, ¿no? Y podamos explicarle esto a las futuras generaciones, ¿no? Y justamente la imagen de atrás que ven, ¿no? Las grandes fábricas, por diferentes cosas que producen, se inventa, la tecnología avanza, pero lo ideal es que avance también siendo amigable con el medio ambiente, ¿no? Hoy en día incluso ya hay un tema de que están buscando a nivel local que se le cueste al peruano, ¿no? Porque ahora te cuestan las bolsas para evitar de cierta forma seguir impactando en el medio ambiente, ¿no? Entonces eso es un mecanismo de ayuda que por mi parte está bien, ¿no? Porque de cierta forma la única forma que nosotros como seres vivos entendamos es que nos afecten algo, ¿no? Pero mientras no veamos los efectos, pues definitivamente vamos a seguir siendo un poco inconscientes de este tema, ¿no? Entonces un poco para reflexionar, esperemos no llegar, bueno, quizás nosotros no veamos esta generación, pero nuestras futuras generaciones sí lo vean, ¿no? Bien, un poco el objetivo de hoy es poder identificar cuándo existen aspectos, los impactos ambientales que podrían generarse, las buenas prácticas recomendables con respecto al consumo de los recursos que existen hoy en día. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ya ha elaborado una matriz de aspectos e impactos ambientales? ¿No? ¿Ninguno? ¿Alguno por ahí? ¿Sabemos qué significa un aspecto ambiental? ¿Un impacto ambiental? ¿Quizás? ¿No lo han escuchado primera vez? Ya, bien, entonces hoy día un poco vamos a reconocer eso. Bien, las definiciones. Aspecto es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, si hablamos de una industria del papel, ¿no? ¿Cuál sería la actividad que realiza, que es el aspecto ambiental? ¿Qué recursos necesita para el papel? Los árboles, ¿verdad? Entonces ellos van a hacer la tala, van a hacer alguna otra actividad
que interactúe con el medio ambiente, esa tala de árboles es el aspecto ambiental, ¿no? Y el impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Cuando existe un cambio a nivel de los recursos naturales, ya sea el suelo, el aire, el agua, ya es un impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, en las industrias de hidrocarburos, ¿no? Muy exigentes los requisitos legales que existen con respecto al medio ambiente para esta industria, porque les piden diferentes mecanismos, empezando por un estudio ambiental, ¿no? Y así como un plan de remediación en caso su actividad conlleve a un impacto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si se derrama hidrocarburo en el suelo? ¿No? ¿Cómo es que podrás limpiarlo todo, pero ya generó un impacto? ¿No? Por eso que en las industrias de hidrocarburos, y no sé si ustedes se han dado cuenta, en la parte de los grifos es que la parte donde está abasteciendo, donde el combustible se va a utilizar, es de concreto, ¿no? No puede ser de asfalto porque absorbe, ¿no? Y la forma de remediación es que, por ejemplo, tú tengas que coger por lo menos 20 centímetros del suelo hacia abajo, retirarlo y poner un nuevo suelo, ¿no? Es la única forma de remediación, porque si tú empiezas simplemente limpiando por encima, y por encima se puede ver, pero internamente puede haber llegado hasta la napa freática, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber eso. Todo impacto ambiental de hidrocarburos es muchas veces que no genera un impacto tan importante que nos puede generar incluso un daño al ecosistema importante, ¿no? Entonces los impactos ambientales están claros, ¿verdad? ¿Tenemos claro el aspecto ambiental? ¿Sí? El aspecto es la tala de los árboles. La actividad, el elemento que interactúa con el medio ambiente. También es el consumo del agua. Por ejemplo, eso también es un aspecto ambiental. El consumo de la energía eléctrica, ¿qué estamos consumiendo ahora? ¿No? También es un aspecto ambiental. Ahí está. Acá tenemos unos casos, por ejemplo, la liberación de materiales, emisiones de residuos, el consumo de los recursos, el uso de los recursos, el impacto, es el efecto, la contaminación, los residuos a disponer. Imagínense ustedes, en su casa nada más cuántas bolsas de residuos generan, ¿no? Al día, en los baños, en las cocinas, en las salas, en sus dormitorios. Todo eso suma y multiplíquelo eso por la cantidad de habitantes que hay solamente aquí en el Perú. La cantidad de residuos que podemos generar. Y muchas veces en la casa no hay segregación, ¿no? En la casa pues tú tienes un tacho para todo, ¿no? Y eso pasa de que al final, al no haber segregación, se mezclan los peligrosos con los comunes. Por ejemplo, las baterías, las pilas, ¿no? La pintura, los residuos de pintura, los solventes, los tines. ¿Cuántos no hemos pintado quizás una casa, ¿no? Un cuarto. ¿Y eso dónde se va? Tú lavas tu balde, tu brocha, lo lavas bien en el caño, ¿y eso dónde se va? ¿No? Entonces, el impacto que puede generar ese aspecto que les acabo de mencionar. Paso 1. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la actividad de mantenimiento de equipos. ¿Cuál sería el aspecto en esa actividad? El aspecto ambiental. ¿Cuál sería? Ruido. Ya, ruido. ¿Cómo? Acumulación de piezas. Acumulación de piezas, ya. El ruido, por ejemplo, lo que ustedes mencionaron, ¿qué tipo de daño generaría en el medio ambiente? ¿Cuál sería su impacto? Si decimos que es un aspecto. ¿Cómo? ¿Contaminación de qué? Sonora. Ya. Ya, pero ¿qué generaría esa contaminación sonora? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cómo? La hipoacusia es a nivel de salud, ¿no? O sea, nosotros los seres vivos nos genera hipoacusia. Pero a nivel ambiental, ¿cómo? Alteración de la vida silvestre, por ejemplo. Si nosotros generamos ruido en un lugar donde hay muchos animales, ¿no? Podemos espantarlos, podemos generar un daño a su ecosistema, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, podría ser a nivel de ruido, el aspecto ambiental y el impacto, ¿no? Pero en el caso de mantenimiento de equipos, ¿alguno de aquí trabaja en un área de mantenimiento quizás? ¿Ninguno? Bueno, en el mantenimiento de equipos hay diferentes aspectos ambientales, ¿no? Empezando con la generación de residuos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de residuos sólidos.
cuando uno hace mantenimiento de los equipos no solamente genera residuos, sino también genera residuos peligrosos por las grasas y aceites, los solventes que utilizan para el mantenimiento, ¿no? La pintura incluso. Aquí tenemos el tema de generación de aceites y grasas. Entonces, en una sola actividad pueden haber varios aspectos. El tema es que ustedes, ya sea mañana más tarde quieran incursionar en este tema ambiental, tienen que saber reconocer todos los aspectos, todos esos elementos que van a interactuar con el medio ambiente, empezando ya de la contaminación del suelo, contaminación del aire, ¿no? Y del agua. Entonces nosotros tenemos que evaluar bajo ese aspecto. La generación de residuos sólidos contamina él. ¿Y qué contamina? ¿Qué impacto genera la generación de residuos sólidos? Del suelo. ¿Qué más? Ya el agua. Los residuos peligrosos contaminan el agua, ¿no? Lo que les decía al inicio, el tema de la pintura cuando ustedes lavan sus recipientes. Ya está. Bien, entonces, en el caso de mantenimiento de equipos, ¿qué actividades ustedes desarrollan? Supongamos, usted por ejemplo que acaba de llegar, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué actividad usted realiza? ¿Usted en qué trabaja? Bueno, recién estoy empezando este tema. No, la actividad en que usted trabaja. No se preocupe, todavía no vemos el tema. Bueno, ¿A qué se dedica? ingeniero químico, he estado en labores comerciales. ¿Ya? Y bueno, Ya, y en la parte de labores comerciales, ¿qué actividad realizaría? ¿Cuál podría decir? bueno, visito clientes. Visitas de clientes, Interactúo con ellos, bueno, genero ya necesidades, ¿no? envío de cotizaciones, Cotizaciones, ¿sí? ¿Todo eso en digital o en físico? Físico y digital. Físico y digital. Sí. Si nosotros enviamos en físico las cotizaciones, eso vendría a ser un aspecto ambiental, la generación de cotizaciones en físico, ¿no? La generación de documentos, en otras palabras, ¿no? ¿Cuál sería su impacto? Son dos impactos. Uno, el agotamiento de los recursos naturales, porque para hacer el papel, ¿qué necesitamos? Árboles, ¿no? Muy bien. Y dos, la contaminación del suelo, porque ¿dónde termina esa cotización? ¿Dónde se dispone? No lo destruyen usualmente. Si es que lo reciclaran, sería otra historia. Pero usualmente eso es, ¿no? Bien, otra actividad. ¿Alguien trabaja en alguna industria? ¿En una empresa? ¿En qué empresa trabaja usted? Marítima Mercantil, es una agencia. ¿Una agencia de qué? Marítima. Marítima, muy bien. A ver, una actividad que usted desarrolla ahí. Medio de transporte. Usted transporta. Correcto. Muy bien. ¿Usted transporta qué tipo de unidad utiliza? Embarcación. Embarcación, ya. Por ejemplo, el transporte por embarcación. ¿Qué aspectos ambientales tú podrías identificar de ahí? Transporte de mercancías peligrosas. Transporte de mercancías peligrosas, ya. Ok. ¿Y eso qué impacto genera en el medio ambiente? La contaminación por hidrocarburos. La contaminación por los residuos. Estos residuos, digamos, de hidrocarburos, ¿te refieres a que la embarcación consume combustible o que durante el mantenimiento o porque estuviera defectuoso pueda... También por eso. Tanto en el transporte, Ajá. cuando se realiza el mantenimiento. En el mantenimiento de las... Entonces, la actividad sería, o el aspecto ambiental sería el mantenimiento de la embarcación, ¿no? Esa sería la actividad, ¿no? El aspecto, ¿cuál sería? La generación de residuos líquidos, sólidos, ¿no? Y esto sería el aspecto ambiental. ¿Cuál sería el impacto ambiental? Que todos esos residuos terminen en el mar. Puedan terminar en el mar, muy bien. ¿Qué más? La contaminación del agua, ¿no? Eso me estás refiriendo a eso. ¿Qué más? La contaminación del suelo, ¿no? Porque como tú dices, ese tema de combustibles, muchas veces no es que todo sea perfecto y que esté limpio siempre y tengas una bandeja, ¿no? Salvo algunas empresas que sí ya están empezando a implementar mecanismos de control para eso, ¿no? O sea, si bien es cierto, la identificación del aspecto y la evaluación del impacto es una primera etapa, ¿no? Porque después de eso, ¿qué tienes que hacer? Establecer medidas de control, ¿no? Y esas medidas de control van a atacar al impacto ambiental, ¿no? Entonces, muchas veces eso tenemos
que ver más adelante. Entonces ahorita quiero básicamente que ustedes aprendan a identificar aspectos e impactos y evaluar qué impactos puedan generar esos aspectos ambientales. El aspecto prácticamente sería la tarea en sí, ¿no? ¿Cómo? El aspecto sería la tarea en sí que uno realiza. Lo que interactúa con el medio ambiente, o sea, de esa tarea que tú realizas, ¿en qué momento interactúa con el medio ambiente? Utilizando recursos, disponiendo los residuos, generando muchos residuos, ¿no? Ese es el aspecto ambiental, cuando interactúa con el medio ambiente. Y acá tenemos un caso, ¿no? La actividad, el transporte de productos químicos, el aspecto es el derrame de productos químicos y el impacto es la contaminación del agua y del suelo. Lo decía al inicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este impacto, una vez que ya se contaminó el suelo, el tema de remediación tiene que ser bien planificado. ¿Cómo se va a considerar? Hoy en día las grandes industrias ya exigen que tú tengas ese plan. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Si tú no tienes un plan de remediación del suelo, una planificación de cómo vas a prevenir este tema de que no impacte en el medio ambiente, ¿no? Tú ya tienes que verlo ahora, ¿no? Hoy en día las empresas pequeñas, lastimosamente el 93 o 95% de empresas son pequeñas, micros, ¿no? Entonces a ellos el tema ambiental, por desconocimiento, muchas veces generan un gran impacto. Las metales mecánicas, en un lugar, por ejemplo, ustedes no sé si han visto de repente por sus casas los talleres de metal mecánica, ¿no? Que arreglan autos, digan. En realidad no es que, en realidad tiene una mala política de gestión, porque es una cuestión de inversión de dinero. Así es. Entonces cuando se trata de dinero, es difícil que una persona se deshaga de lo que le va a beneficiar para implementar una gestión en definitiva, ¿no? O sea, es difícil. Sí, es por un tema de costos básicamente, pero también por un tema de desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, sabemos actualmente que hay una legislación que nos exige que debemos reportar anualmente los residuos, por ejemplo, se debe reportar, toda industria, toda empresa debe reportar anualmente sus residuos sólidos, ¿no? En el caso de residuos peligrosos. No lo cumplen, pero uno son por dos temas, por costos, ¿no? Y por el tema de desconocimiento. Porque me he cruzado con varias empresas a las cuales hemos evaluado requisitos legales ambientales y se dan cuenta cuando ya están en falta, cuando ya pasó el plazo, ¿no? Y es ahí donde se ponen las pilas. Entonces, muchas veces, más que por un tema de concientización, es por un tema de imposición. Si la legislación te lo pide y tu negocio necesita funcionar, tienes que hacerlo, ¿no? Sí, dígame. Lo que dice es verdad. Por ejemplo, acá en Perú, uno puede segregar una planta o una empresa, puede segregar la basura y clasificar como los subproductos. Pero ¿qué pasa? Que al momento de desechar o cuando desechan, entregan, pero resulta que los que están transportando el desecho, o sea, al final creo que lo juntan a un solo sitio, o sea, no clasifican y no hay un seguimiento total. Un ejemplo, por ejemplo, los buques mercantes que vienen del extranjero o ya sean peruanos, segregan la basura. Esa es una política de segregar. Ya. Pero ¿qué pasa? Que ellos descargan en el puerto o en cada puerto deberían descargar. Ya. Pero ¿qué pasa? Que acá en Perú, por ejemplo, descargan en el puerto. A veces no tiene la capacidad para recepcionar el residuo que tiene. O si no, por último, recepciona o descarga. Pero ¿qué hace? Que en el medio del transporte, en el transcurso que se va transportando, llega a un cierto lugar. Pero es lo mismo, ellos hacen el trabajo de segregar, pero en tierra ya lo juntaron todo. O sea, no hay un seguimiento y no hay una concientización, pero en cambio en países europeos o Estados Unidos, por ejemplo, es muy rígido en ese medio, incluso sancionan, ¿no? Pero acá no. Definitivamente. Sí, miren, más adelante vamos a ver ese tema del manejo de residuos sólidos porque es parte del tema, o sea, después de esto vemos eso, pero básicamente lo que estábamos hablando era el tema del conocimiento que no tienen algunas empresas con respecto al tema ambiental, ¿no? La conciencia. El tema de la segregación es cierto, tú puedes segregar en tu casa, pero al final todos lo juntan en un solo lugar. Eso siempre pasa, ¿no? Pero el tema, hay todo un tema legal ahí, que más adelante en el segundo tema que vamos a hablar, que es manejo de residuos sólidos, ahí vamos a ver todo ese punto, ¿ya? Pero ahorita básicamente es lo que hay que ver, es que las actividades que realicemos, tenemos que ser conscientes que generan aspectos e impactos ambientales, ¿no?
Entonces, acá tenemos el caso de lo que hablamos inicialmente. Acá tenemos un caso 3, por ejemplo, los que trabajan en oficinas. ¿Cuántos de aquí trabajan en oficinas? Levanten la mano, a ver. Oficinas, ¿uno nada más? ¿Todos son de campo? ¿Todos trabajan en campo? No, no trabajan quizás algunos. ¿Uno? Uno nada más en oficina. Bueno, aunque no lo crean, en oficinas también hay un tema ambiental, ¿no? La actividad de trabajo en oficinas. El aspecto es la generación de residuos solo por un tema de los residuos que generan. El consumo del papel, ¿no? ¿Qué genera el consumo de papel? El agotamiento de los recursos naturales, ¿no? El impacto, ahí está, la contaminación del agua y suelo y el agotamiento de los recursos naturales, incluso el consumo de energía eléctrica, ¿no? También es un aspecto ambiental. El impacto es el agotamiento de esos recursos naturales, porque ¿cómo se genera la energía eléctrica? ¿Cómo se genera? Centrales hidroeléctricas, grupos electrógenos, diésel. Eso es un tema de quema de combustible, genera un gran impacto, ¿no? Hay dos tipos de centrales, las centrales hidroeléctricas y las centrales térmicas, ¿no? Actualmente en el Perú, el río Mantaro, que nos abastece de agua para estas centrales, no se abastece. Es por eso que de noche se prenden las centrales térmicas, ¿no? Y estas centrales térmicas generan un mayor impacto. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que de noche la luz es más cara que de día, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay una quema de combustible, gastan más recursos, porque el río Mantaro no se da abasto, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí, que nosotros tenemos que ser conscientes que el tema de la energía eléctrica es un gran daño para el medio ambiente. Y tenemos que ver diferentes mecanismos. Hoy en día hay grandes novedades con el tema de iluminación, ¿no? Por ejemplo, el tema es que se prendan solos cuando hay personas. La energía fotovoltaica, que es También la energía solar, por ejemplo, ¿no? ya no contamina, simplemente recepciona el calor y genera energía. Así es, o sea, hoy en día hay diferentes mecanismos que se están buscando para ver este tema, porque genera un gran impacto ambiental por el agotamiento de esos recursos naturales, ¿no? Ya. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos ya la definición del aspecto ambiental. En conclusión, ¿qué es el aspecto ambiental? Es lo que tiene contacto ya con el medio ambiente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con sus palabras. La interacción con el medio ambiente. Son aquellas actividades que interactúan con el medio ambiente. Eso es un aspecto ambiental. El impacto ambiental es cualquier cambio que se produzca en alguno de los recursos naturales del medio ambiente. Llámese suelo, agua, aire. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un aspecto y un impacto, y están relacionados. El consumo de agua genera un agotamiento de recursos naturales. El consumo de energía también agota los recursos y genera calentamiento global, ¿no? La generación de fuentes, ese calentamiento global justamente es por ese tema de las centrales térmicas, ¿no? Imagínense en la noche, todo el mundo regresan del trabajo, van a casa y todos están en el celular, la laptop, la tele, ¿no? Cargan todos a potencia. Imagínate toda esa carga, ¿no? Actualmente es un colapso total, ¿no? Por eso es que a veces hay muchos temas de calentamiento global y no nos damos cuenta por qué. Porque estamos en verano y hace frío, ¿no? Por el calentamiento global de estas centrales térmicas, todos esos humos inmensos, ¿no? El tema de generación de efluentes. ¿Qué son la generación de efluentes? ¿Qué conocen por generación de efluentes? ¿Cómo? ¿Spray? No. El fluido contaminado que va a un cuerpo de agua. Claro, el fluido contaminado, bueno, el líquido, ¿no? Ya sea el tema de en tu domicilio, por ejemplo, mezclaste en tu caño, arrojaste el agua con pintura, ¿no? En las industrias de igual forma, ¿no? Hay muchas industrias que no son conscientes de eso, ¿no? Entonces, la generación de efluentes contamina el agua. ¿A dónde termina todo tu desagüe? A los ríos, a los mares,
¿no? Lo del río termina en el mar y tú vas y te bañas bien fresquito en el mar, ¿no? Estás con tus propios residuos nadando, ¿no? Si hacemos un estudio de calidad del agua del mar, en definitiva, ya no te vas a querer bañar, ¿no? En el mar al menos, ¿no? Pero cuando es en verano, sí, bien bacán con la bikini, con estas cosas que ustedes utilizan, ¿no? Perfecto. Pero no sabes que estás nadando con un montón de contaminación, ¿no? Eso también es importante ser conscientes, ¿no? Por eso en el tema de generación de efluentes no hay que botar los residuos líquidos por botarlos. El aceite quemado, ¿no? El aceite quemado, ¿cuántos fríen bien sus cosas? Y lo botan en el caño, agüita y ya está, ¿no? Eso también genera un daño. ¿A dónde se va eso? ¿No? No hemos pensado quizás en eso, hasta ahorita no somos conscientes de eso, ¿no? Quizás nos reímos porque no lo vemos, pero va a haber un momento en que sí lo vas a ver, y eso va a pasar, quizás no en tu generación, pero sí en futuras generaciones. El tema de generación de residuos, todos generamos residuos, generamos contaminación del suelo y agua. La generación de ruido genera un tema de contaminación acústica, más que nada por un tema de confort para las personas, y para los animales un tema de daño a su ecosistema. ¿Okay? Por eso el tema del ruido también es un daño. La generación de emisiones. ¿Qué son las generaciones de emisiones? ¿Cómo? Gases, vapores. Gases, vapores. ¿Cuántos tienen carro acá? Por ejemplo. ¿Qué genera eso? ¿A gasolina o no? Sí, a gasolina, ¿no? ¿Y ese humo? ¿A dónde se va? Imagínate, tú nada más tienes carros. Hay un montón de carros en Lima. ¿A dónde se va todo eso? Y eso va sumando y va sumando. ¿Cuánto genera? O sea, ¿cuánto sería un versus? Lo bueno sería, pues, que en cantidad que tu impacto generes, también generes un tema de aporte al medio ambiente. O sea, que vaya en paralelo, para que no se dañe el ecosistema. Pero muchas veces hay más del impacto ambiental y menos de lo que tú haces por el medio ambiente, ¿no? Entonces, y eso va a sumar. ¿Ok? Entonces, la generación de emisiones. Entonces, está claro lo que es un aspecto de impacto ambiental, ¿no? Está claro. Muy bien. Bien, los aspectos ambientales, miren, aquí tenemos unas imágenes referenciales, ¿no? Los grandes desagües donde terminan, ¿no? El tema del consumo de agua. Hoy en día he visto yo buenas prácticas de empresas que tienen incluso los sensores de agua, ¿no? En los centros comerciales también quizás los han visto. Tú pones tu mano, bota agua. Si no pones la mano, no bota agua, ¿no? Genial. Entonces ahí están ahorrando tema económico y también están evitando el consumo constante de agua, ¿no? El tema de la iluminación, que hoy día se está buscando diferentes mecanismos como el tema de los paneles solares, generar el tema de energía eléctrica de manera natural, ¿no? Por ejemplo, incluso la vez pasada vi en México que habían en unos centros comerciales unos pisos, unas losetas que eran por acción mecánica, las personas caminaban por ese centro comercial y estaban generando energía. Y esa energía terminaba en un punto para que el mismo centro comercial tenga la energía a través de tantas personas que caminan por ahí. Por ejemplo, cosas muy importantes que estamos buscando hoy en día, por eso es que les decía al inicio que el tema ambiental es un tema, una megatendencia a nivel mundial, ¿no? Bien, el consumo de agua. El consumo de agua es considerado como un aspecto ambiental generado por el uso de servicios. Por ejemplo, aquí tenemos algunas buenas prácticas como abrir los grifos solo cuando sea necesario, ¿no? O sea, tú abres los grifos solo cuando necesites. Incluso el tema de cuando te lavas la boca, cuando te duchas, cuando lavas tu ropa, abrir cuando sea necesario. Lavarse los dientes, utilizar un vaso de agua, avisar al servicio de mantenimiento si hay alguna avería para evitar fugas, muy importante el servicio de mantenimiento, reparar los grifos que goteen y realizar el mantenimiento periódico, no usar el inodoro como un basurero, ¿no? Cada descarga del inodoro puede gastar 10 litros de agua en función de la capacidad del dispositivo. Hoy en día hay pues diferentes dispositivos, pero los más antiguos son los más grandotes, ¿no? Y esos consumen más agua, ¿ya? ¿Sabías que cuando se ahorra energía también se ahorra agua? ¿No? Ahorrar agua también ahorra energía porque las bombas consumen menor potencia cuando transportan menos
flujo, ¿no? Cuando tú ahorras energía, también estás ahorrando agua, porque ya les expliqué el tema del río Mantaro, ¿no? La generación de efluentes es otro de los aspectos ambientales que se genera en diferentes industrias, no solo en oficinas, sino también en plantas, en los domicilios. Recomendaciones: el uso responsable de los productos de limpieza, ¿no? El caso, por ejemplo, de las lejías, el caso de los solventes que utilizan, saber dónde va a terminar eso, ¿no? El tema de concientización, que es un tema muy arduo, es un trabajo muy sacrificado, porque en realidad es algo que tú tienes que empezar desde las generaciones, desde lo más pequeño, ¿no? Para que tengas estos buenos hábitos, porque usualmente no es que se genera de la noche a la mañana. Los productos de limpieza contienen componentes que son perjudiciales para nuestra salud y el medio ambiente también. Han escuchado de las hojas de seguridad, ¿verdad? Las famosas MCDs. Ahí hay un campo que habla del tema de disposición, en el tema ambiental, ¿no? Y también hay un campo que habla de la salud. Es muy importante leerlo antes de utilizar cualquier producto químico, ¿ya? Muy importante. El consumo de energía eléctrica es un aspecto ambiental que se genera por las actividades administrativas, la cual produce agotamiento de recursos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las bombillas. Hoy en día se busca un uso de focos LED, diferentes mecanismos que ayuden a reducir el consumo de energía eléctrica. Los consejos que se deben seguir para ahorrar energía: no dejar las luces encendidas cuando se haya desocupado una sala de oficina. Por ejemplo, acá se fueron al break y las luces seguían prendidas, ¿no? Entonces, esas malas prácticas no debemos hacerlo. Debemos buscar que todo esté apagado, si no hay nadie. Usar la luz natural en el mayor tiempo posible. Siempre busquen el uso de luz natural. Configurar los ordenadores en modo ahorro de energía, ya que se puede reducir el consumo eléctrico hasta en un 50%, ¿no? Incluso en los celulares también, ¿no? Cuando tú filmas, cuando tú grabas, cuando tú tomas foto, consume más energía. Si tú lo pones en modo ahorro, pues te va a ayudar a consumir menos. Apagar la computadora si no se está utilizando. Desconectar todos los aparatos electrónicos que no se utilicen, celulares, computadoras, impresoras y otros. Limpiar con regularidad las fuentes de luz y pantallas para evitar que la suciedad dificulte su iluminación. Cerrar bien la puerta de los microondas, ya que al dejarlo abierto se desperdicia energía. También igual, de la misma forma. Pues se abrió mucho. Ahí está. Consumo de papel. Cuando ustedes consumen papel, por ejemplo, ¿qué buenas prácticas realizan ustedes mismos en su día a día? Ya, imprimir doble cara, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra buena práctica podemos hacer? Reciclar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Utilizar lo necesario. Utilizar lo necesario, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día en los servicios higiénicos se usa mucho papel, ¿no? Incluso ahora están buscando que solamente te calientes la mano y se seque la mano así, ya no uses papel, ¿no? Eso es una forma también, buscar de usar menos papel, ¿no? Dice: el consumo de papel, uso de papel higiénico y papel toalla es considerado un aspecto ambiental que se genera en las actividades administrativas y uso de servicios higiénicos. Medidas para reducir uso de papel de forma racional. Imprimir cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los recibos en físico ya no deberían haber, ¿no? El tema del NOR, el tema del CEDAPAL, el tema de todos lados, no debería haber ya. Hoy en día, ¿quién no tiene un smartphone? ¿No? Un teléfono. Debería llegar de ahí, un mensaje de texto, quizás, así como así Indesi cuando te avisa que hay simulacros nacionales, ¿verdad? Mandarte un mensaje diciendo que tal fecha vence tu recibo, es tanto el monto, ¿no? Por ejemplo, eso también serían buenas prácticas para evitar reducir el uso del papel. Promover la implementación de herramientas de tecnología, ¿no? Eso es un pro y un contra, ¿no? Reduce papel, pero consume energía, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, pero que sean unos equipos que usen la menor cantidad de energía posible. Ustedes imaginan, por ejemplo, lo que han hecho hoy en día los centros comerciales, ¿no? ¿Qué han hecho? A los vasitos que te los daban con cañitas, ya no te dan cañita, ¿no? Te dan con tapita nada más. ¿Ustedes imaginan la cantidad de sorbetes a nivel nacional
que se genera cuando tú vas a un cine, cuando vas a un restaurante, de esos centros comerciales bien concurridos. Imaginas la cantidad, así tú digas, no, pero la cañita, pues, ¿qué daño puede ser? Pero la cantidad, no es uno, sino son miles de cañitas que se utilizan. Es un gran aporte al tema ambiental, porque es plástico. ¿Y dónde termina ese plástico al final? ¿No? Entonces, eso es un gran aporte. En el tema del papel, bueno, hay unas buenas prácticas: imprimir a doble cara, un mecanismo eficaz para reducir el consumo de papel, reducir el tamaño de los documentos al imprimir, buscar que en un papel encajen varias hojas, ¿no? Varia información que tú quieres, optimizar el uso del papel en lo posible. Aquí tenemos otras buenas prácticas: configurar. Por ejemplo, muchas veces imprimimos y no nos damos cuenta de cómo está configurado. Y sale por encima, pequeño, grande. ¿Y qué pasa? Que seguimos imprimiendo más. ¿No? Salió chueco, no, se ve poquito, no, imprime otra vuelta, más grande. ¿No? Entonces primero debemos configurar antes de imprimir, debemos ver la vista preliminar. Lectura y corrección en pantalla. Buscar siempre que corrijas digitalmente y no a través de varias hojas impresas. Uso de la intranet y reader, se debe aprovechar al máximo el servicio de red interna. Uso del correo, lo que les decía, ¿no? Buscar que todo sea electrónico. Evitar copias e impresiones innecesarias. Y reciclar. Hoy en día, a través del reciclaje, incluso obtienes un beneficio económico, ¿no? También, es un gran aporte. Bien, estas son las famosas 3 R's que debemos buscar, ¿no? El reducir, el reutilizar y el reciclar. Dígame, por ejemplo, una forma de reducir. ¿Cuál sería? Una forma de reducir el consumo del papel, o de cualquier otro recurso o elemento. Usar cuando sea necesario sin exceso. Usar cuando sea necesario. ¿Qué cosa? ¿Usar cuando sea necesario? ¿El papel? Por ejemplo, el papel, por ejemplo, usar para lo que vamos a necesitar, porque a veces solamente cogemos de más y luego lo desechamos. Ya. Ahí usted habla antes del tema de las manos. O sea, utilizar el papel, digamos, por ejemplo, ahí es toalla, Ajá. para lo que ha sido en realidad confeccionado, no para secarte la mano. Ya. Claro, el papel toalla, ¿para qué ha sido confeccionado? Bueno, en realidad es para la cara, para la mano. ¿Se lo utilizan? ¿Cómo reduces? Con el equipo este para que te bote el secador, ¿no? Muy bien. Un ejemplo de reutilizar. Manualidad. ¿Cómo qué? Manualidades. Manualidades. Por ejemplo, Ya. una botella. Y lo podemos utilizar como almacén. Ah, ya, muy bien. En los centros comerciales, ¿ya llevan sus bolsitas o no? ¿Sí o no? ¿De tela? ¿Sí? ¿O de plástico? ¿No? ¿La reutilizan, sí o no? Ya tienes que hacerlo porque si no afecta al bolsillo, ¿no? Ya cuesta. El otro día recuerdo que fui a un centro comercial en 20 céntimos la bolsa y la chica, yo necesitaba una bolsa. La chica se había olvidado de decirme que si quiere bolsa o no. Y yo le dije, sí. Bueno, en ese momento cuando me atendieron, si necesito bolsa. No, pero tiene que ir a hacer su cola a la caja a pagar por la bolsa. Pero son 20 céntimos. Normal cobra, no hay problema. No, sí, pero tiene que hacer su cola porque tienen que darte el voucher y todo el tema. Escucha. No, claro, ¿no? Entonces, ahora ya te afecta, ¿no? Una forma de reutilizar son las bolsas de tela que hoy en día tienes que tener. Ya ahora porque te cuesta, pues, ¿no? Porque si no, no lo haces, ¿no? Ya te dan las bolsas biodegradables. Y el reciclar, un ejemplo del reciclaje. Por ejemplo, vender el periódico, los papeles, el tema de usar el papel en otra cosa, el usar doble cara, ¿no? Una forma de reciclaje, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día eso ayuda también porque te genera un beneficio económico. Miren, no sé si podemos apagar estas luces para poder ver bien la imagen. ¿Tenemos hojas? Las hojas que me dijiste. Ya, vamos a hacer un pequeño taller, ¿ya? De aspectos e impactos ambientales. No, estas de acá, las de atrás no, porque se van a dormir. Esa, ajá, esa no. Sí. Les van a dar unas hojas y vamos a ver varias imágenes, ¿ya? Y lo que necesitamos es que usted ponga el aspecto y el impacto ambiental, ¿ya? Entonces vamos a recolectarlas y eso nos va a servir como información para ver qué ideas tienen ustedes y si ya definieron todo lo que es
Aspecto de impacto ambiental, ¿ya? Esta imagen, por ejemplo, lo que ustedes ven, ese líquido que está ahí, es petróleo, ¿ya? Es petróleo en una empresa que tenía un tanque y tenía una fuga, y bueno, no le tomaron importancia y dejaron que se acumule por ahí, ¿no? Y había otras cosas más. ¿Tienen sus hojas? Sí, no hay problema, a ver, úsenlo. Pongan el aspecto de impacto y yo después les voy a preguntar. ¿Ya? Yo les voy a preguntar. De esa imagen. ¿Todos tienen hojas? ¿Sí? ¿Ya tienen? Ya, a ver, por favor, pongan el aspecto ambiental que ven de esa imagen. ¿Cuál sería? El aspecto ambiental. ¿Cuál sería el aspecto ambiental de esa imagen? Ahí es un tanque de almacenamiento de... Sí, estos son tanques. Y lo que está en el piso les dije que era petróleo. Y solamente esta parte de acá tenía concreto y la parte de acá era tierra. O sea, estaba a medias construido el piso. El impacto ahí es este derrame. El aspecto es el derrame, ya, muy bien. ¿Solo eso? ¿Qué más hay ahí? Por ejemplo, ¿no? Porque ya, generación de residuos es otro, ¿no? Por el tema este de acá, las tapas, el tema energía eléctrica, lo que dijeron, ¿no? Esto han cubierto con cosas y han terminado más de... Claro, o sea, la idea... aumentar, en vez de reducir, han aumentado más. Sí, definitivamente, ¿no? Pero la gente que está ahí no es consciente de eso, no sabe eso. Las tuberías están expuestas también. Tuberías expuestas, ya, ¿eso es por un tema ambiental o de seguridad? Seguridad, un tema ambiental, vamos, aspectos ambientales. Hay que tener claro, o sea, igual esto les va a servir mañana más tarde porque ustedes van a ver diferentes realidades. Empresas que están en excelentes condiciones y tienen buenas prácticas y empresas como estas que no saben nada de lo que es temas medioambientales, que no son conscientes, ¿no? Entonces, un aspecto ambiental que ya lo dijeron, ¿cuál sería? Derrame de combustible. Derrame, muy bien. El otro aspecto ambiental, ¿cuál sería? La contaminación. Contaminación. Generación de residuos, ¿no? ¿Qué más? Apúntenlo para que se acuerden. Una consulta. Me tiene un poco confundido. Sí. Si el aspecto dice que es derrame, pero la definición dice la interacción con el medio ambiente, pero el derrame ya es la consecuencia de... El derrame es la interacción con el medio ambiente. Claro. ¿De qué forma la actividad interactuó con el medio ambiente? Pues supongamos, ahí habrán hecho una actividad, no sé, pues de trasiego de petróleo de un punto a otro, ¿no? Esa es la actividad. El derrame es la interacción, es lo que sucedió, que hizo que interactuara con el medio ambiente, ese derrame. Por eso ese es el aspecto, ¿no? Muy bien, generación de residuos y derrame. ¿Qué más? La contaminación del subsuelo, ya, pero eso es el impacto, ¿no? Ese es el impacto de el derrame, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? Consumo de energía, ya, claro, porque hay una llave, muy bien. ¿Qué impacto genera eso? El agotamiento de recursos, el agotamiento de los recursos naturales. Muy bien, ¿qué otro más? ¿Ustedes creen que si yo veo petróleo acá
no vas a sentir ningún olor, ningún gas, ningún vapor. ¿Hay emisiones o no? En definitiva, eso sería otro aspecto ambiental, ¿no? ¿Cuál sería el impacto? Este es el olor, el vapor del petróleo, el olor, ¿no? Esto se siente. Y como el viento se va y se va y se va. ¿Y a dónde se va? ¿Y cuál es el impacto ambiental entonces? Contaminación del aire, calentamiento global, ¿no? Muy bien. Hay que evaluar siempre, cuando tú haces un aspecto, hay que evaluar todos los recursos. ¿Genera daño al suelo? Sí, ya, impacto en el suelo. ¿Genera daño al aire? Sí, emisiones. ¿Genera daño en el agua? Puede ser, pero más que nada por el consumo de energía eléctrica, pero por agotamiento de recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que saber reconocer cuando estás en un tema ambiental. Ya cuando tú vas a darte cuenta aspectos ambientales que generen un impacto ambiental. Ahora, el tema del impacto ambiental, tú tienes que ver cuál es el más crítico. De todos los impactos que ustedes mencionaron, ¿cuál sería el más crítico aquí? La contaminación del suelo, porque es el directo. Ese es el más crítico. Entonces, ahí tú haces una evaluación. Después de que ya identificaste los aspectos y los impactos, haces la evaluación. ¿Cuál es el más crítico? ¿Cuál es el que de manera inmediata se generó? ¿No? Muy bien. Y también cuál es el que va a demorar en recuperarse. ¿No? Muy bien. Ahí tenemos uno. Ahí. Apúntenlo por favor para que se acuerden, porque no se van a acordar. Esto de aquí es soda cáustica en escamas. ¿Ya? Es soda cáustica. Y aquí tenemos ácido corrosivo. Ácido. ¿Ya? Dios gracias, esto todavía no hay derrame. Pero la soda ya está. Muy bien. Dime tú, ¿cuáles son los aspectos e impactos ambientales de esta imagen? Generación de residuos por las cajas, recipientes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto hay? ¿Qué otro aspecto ambiental tenemos ahí? Seguimos, el tema de la contaminación del suelo. Eso es impacto, aspecto. Es la emisión por polvos. Polvos es aspecto, muy bien. ¿El impacto del polvo cuál sería? Contaminación del aire, ¿no?